¿Cómo están? Bien. No sé por qué me puse muy nerviosa, pero aquí estoy. Y bueno, mi papá me pidió platicar el día de hoy con ustedes y cuando me lo pidió estaba pensando, pues, ¿qué voy a hablar? ¿Qué voy a decir? Y la verdad es que ya tenía notas para algo, pero era para mí, no era para compartir. am, Porque era algo con lo que yo estaba batallando, con lo que yo quería aprender. Entonces decidí, no, mejor sí lo voy a hablar, sí voy a compartir esto, aunque es algo con lo que yo estoy batallando ahorita, con lo que yo estoy aprendiendo ahorita. Entonces, si me escuchan, les estoy diciendo esta plática a mí misma, tanto como a ustedes. Así que espero que escuchen y les ayude y les guste. Le puse por nombre, ¿cuánta responsabilidad quieres? ¿Qué pasaría si tomáramos responsabilidad por todo en nuestras vidas? ¿Qué cambiaría? ¿Cómo cambiaría nuestras vidas, nuestros días, nuestras relaciones si tomáramos responsabilidad? Hay un doctor que se llama Evan Miller, que es un psicólogo, y una vez le preguntaron, ¿cuál es la lección más importante de la vida que has aprendido? Y él compartió una historia acerca de su esposa que se llama Sara. Y Sara tenía cáncer. Y en medio de estar luchando contra el cáncer, Sara fue a un seminario y estaba hablando con uno de los líderes que estaba en ese lugar. Y él volteó con ella y le preguntó, ¿cuánta responsabilidad quieres asumir por tener cáncer? Y Sara se sorprendió y se quedó, ¿cómo que yo tengo que tener responsabilidad por esto? Yo no hice esto, no es mi culpa, tengo cáncer. Y la persona le está diciendo, no, no te estoy pidiendo que asumes culpa, no es culpabilidad. Te estoy preguntando cuánta capacidad tú quieres en tener para enfrentar esta situación. ¿Cuánto control quieres tener sobre tu respuesta a esta situación en tu vida? Y esta pregunta fue lo que cambió o resonó mucho con Sara y con su esposo. No se trataba de asignar culpa, no se trataba de decir, es que no es mi culpa, yo no puedo cambiar nada. Se trata de tener y reconocer el poder que tú tienes para hacer decisiones, para elegir tu perspectiva, para elegir cómo vas a reaccionar ante estas cosas. Y Sara se comenzó a dar cuenta que aunque no podía controlar el cáncer, no podía controlar la enfermedad, sí podía controlar cómo reaccionaba, cómo buscaba tratamiento y cómo decidía vivir cada día. Y primeramente sí les quiero decir que no estoy negando que hay situaciones muy, muy difíciles, que hay pérdidas muy, muy fuertes, que hay enfermedades muy difíciles con las que podemos estar batallando en nuestras vidas. No estoy negando nada de eso, pero lo que sí quiero ver es la responsabilidad que nosotros tenemos en nuestras vidas. Las circunstancias y las personas no nos quitan esa responsabilidad, no nos quitan ese control que tenemos sobre nosotros mismos. El doctor explicó que este intercambio entre Sara y ese hombre, ese líder, se convirtió en un punto muy importante para ellos dos. Les enseñó el impacto muy fuerte y profundo de empoderar a otros para asumir responsabilidad en sus vidas. Incluso en frente de adversidades extremas y muy, muy fuertes. La responsabilidad se trata de cómo elegimos reaccionar ante las situaciones, no de cargar con culpa por lo que había sucedido. No es que te tienes que culpar, no es que tienes que buscar culpabilidad, es que tienes que buscar responsabilidad. Entonces mi pregunta para ti hoy, sea cual sea la situación en que la que te encuentres, en la que estés, es ¿cuánta responsabilidad quieres en esto? ¿Cuánta responsabilidad quieres tomar en elegir tu reacción, tus acciones, tu actitud y tu perspectiva? Y me imagino que la mayoría de nosotros al escuchar esta pregunta
queremos responder, yo quiero toda la responsabilidad en mis decisiones. Yo quiero toda la responsabilidad en cómo yo actúo, en cómo yo hablo, en cómo yo vivo mis días. Imagínate tener que ir por tu vida sin tener cualquier responsabilidad en lo que pasa, en lo que tú decides. Pero a veces, o muchas de las veces, es muy fácil culpar a otras cosas. La mayoría de las veces nos encontramos culpando a otras personas. Y esto comenzó desde el jardín del Edén, el juego de la culpa. Es un ciclo que encontramos en toda la Biblia. Cuando el pecado entró en Adán y Eva, cuando ellos desobedecieron a Dios y cuando comieron de esa fruta, me pregunto cómo habría sido su historia, cómo habría sido si ellos hubieran asumido responsabilidad, cómo se habría desarrollado su historia si cuando se escondieron y Dios fue a buscarlos y les preguntó, ¿dónde están? ¿Por qué se esconden? ¿Qué pasaría? ¿Qué hubiera pasado si ellos hubieran confesado? Porque Dios le preguntó a Adán, ¿acaso has comido del fruto del árbol que te ordené que no comieras? Y nosotros ya sabemos la respuesta a esto. La respuesta es sí, sí comí del árbol, sí comí de la fruta. Pero ¿sabes qué es la respuesta que dio Adán? Él dijo, la mujer que tú me diste fue que me dio el fruto. Él buscó culpar. Él no buscó responsabilidad. Dios le preguntó a Eva, ¿qué has hecho? La respuesta es, yo comí del fruto. Yo agarré esa fruta del árbol. Pero ella respondió, la serpiente me engañó. Eva buscó culpar, no tomar responsabilidad. Y todos hacemos esto también de chiste. Mi esposo y yo lo hacemos con nuestro hijo. Mis papás lo hacen con nosotros y con mis hermanos, que cuando se están portando mal decimos, es tu hijo. Es tu responsabilidad. Si mi hijo hace algo bonito, inteligente, yo digo, sí, ese es mi hijo. Pero si se está portando mal, le digo a Jonathan, hey, ve por tu hijo, agárralo. No queremos asumir responsabilidad. Culpamos cuando es algo negativo, pero si es algo bueno, lo agarramos. Es de nosotros, es de mí. Mi hijo es inteligente por mi parte. Solo culpamos cuando es algo negativo. La mujer que tú me diste, la serpiente. Y la verdad es que sí es muy fácil no querer asumir la responsabilidad. Es muy fácil culpar y culpar y culpar. Mis problemas crecen. Es culpa de mi familia, culpa de mis papás, culpa de la forma en que crecí, culpa de mis circunstancias, culpa de esa persona, a esta persona, a mi esposo, a mi hijo. Culpa, culpa y culpa. No queremos o se nos hace muy difícil encontrar esa responsabilidad. ¿Alguna vez te has encontrado peleando con alguien, con tu esposo, con tu familia, con tus hijos y dices, yo no he hecho nada? Yo no he hecho nada malo. Tú me tienes que pedir perdón a mí. ¿Dónde está la responsabilidad? La responsabilidad se trata de reconocer tu papel en una situación. Es asumir la capacidad de actuar e influir en el resultado. Y culpar solo se trata de asignar la culpa a otra persona. Eso no cambia nada. Eso no hace nada mejor. A veces lo que tenemos que entender es que encontrar a alguien que culpar ni es importante, ni tiene razón. A veces ni siquiera es la pregunta que tenemos que responder. Dios no le preguntó a Adán, ¿quién te tentó? ¿Por qué comiste de la fruta? Dios le preguntó, ¿comiste de la fruta? Y la realidad es que en nuestras vidas siempre vamos a ser tentados, siempre vamos a ser influenciados, siempre vamos a estar bajo cierto tipo de presión.
Así que para mí encontrar a quién culpar es irrelevante. Nos está pasando constantemente en nuestras vidas. Por supuesto que vamos a ser tentados, por supuesto que vamos a estar bajo presión, por supuesto que pasamos por situaciones muy, muy difíciles, pero eso no es la pregunta. La pregunta es, ¿cuánta responsabilidad tú quieres? ¿Qué responsabilidad tú quieres poner en tu vida, en tus decisiones, en tus reacciones? Culpamos a la gente porque llegamos tarde a la escuela, al trabajo, a la iglesia. Decimos es que había mucho tráfico, es que la fila para Starbucks, para Dutch Bros estaba muy larga. No, en realidad simplemente no te levantaste temprano. Tienes que admitir la responsabilidad. Es muy fácil decir que fue el tráfico. Es muy fácil decir que fue la línea en el café. Simplemente no llegaste a tiempo. Esa es la respuesta. Cuando no asumimos la responsabilidad de nuestra vida, seguimos viviendo como si no tuviéramos fallas, como si no tuviéramos áreas en que mejorar. Cuando culpamos a otros, nos negamos a asumir la responsabilidad por nuestra contribución al problema. Y claro, cuando escuchamos la historia de Sara, que estaba diciendo que ella tenía cáncer, pues no tuvo contribución al problema. No fue su falla o su culpa a tener el cáncer. Pero estoy hablando en situaciones donde tú eres humano, donde tú haces decisiones, donde tú tienes relaciones, donde tú estás en un matrimonio, donde tú estás en familia. Culpar a otras personas es una salida muy fácil. Es una manera muy sencilla de continuar con nuestro comportamiento. Y a veces es nuestro comportamiento que podría ser la verdadera fuente del problema. Pero ponemos esa carga sobre alguien más, sobre otros hombros. Y nos quita el control que tenemos en nuestras vidas. Y claro que no vamos a tener control en nuestras vidas siempre, pero sí hay cosas que sí puedes controlar, que es bueno que tú controles. Y cuando culpo a alguien más por una situación en mi vida o por cómo me siento, ya no puedo cambiar mis circunstancias. Ya no puedo cambiar cómo me siento. Ya no puedo cambiar cómo estoy viviendo. Nos quedamos en un ciclo de pensar, bueno, yo no hice nada. Yo no hice nada para causar esto. Esto es la culpa de alguien más. Yo no puedo cambiar lo que está pasando. Yo no puedo cambiar mi vida. Le estás entregando el control a alguien más. Y sí, hay muchas veces en las que sí puedes justificar las razones de culpar a alguien, pero eso no es lo que va a cambiar tu situación. Así que tienes la oportunidad de siempre vivir como víctima y no cambiar nada el resto de tu vida. Y todo seguiría haciendo lo mismo, culpando a alguien más. Pero la realidad es que sí tenemos el control de cambiar. Y rapidito les quiero leer la historia que encontramos en Mateo 25, del 14 al 8, que es la parábola de los 3 siervos. Se trata de un hombre que tenía que emprender un largo viaje y reunió a sus siervos y les confió su dinero mientras estuviera ausente. Lo dividió en proporción a las capacidades de cada uno. Al primero le dio 5 bolsas de plata, al segundo 2 bolsas de plata y al último 1 bolsa de plata. Luego se fue de viaje. El siervo que recibió las 5 bolsas de plata comenzó a invertir el dinero y ganó 5 más. El que tenía las 2 bolsas de plata también salió a trabajar y ganó 2 más. Pero el siervo que recibió una sola bolsa de plata cavó un hoyo en la tierra y ahí escondió el dinero de su amo.
Y claro que sigue la historia y dice que regresó el amo a su casa y que cada siervo le enseñó, esto es lo que hice con el dinero que tú me diste. Y ahora vamos a ver como si ese dinero fueran situaciones en nuestras vidas, circunstancias en nuestras vidas, habilidades en nuestras vidas, porque no siempre se trata de culpar a una persona. A veces culpamos nuestras circunstancias, nuestro pasado, las cosas que no se dan, que sí se nos da, lo que tenemos, lo que no tenemos. Y quiero ver algunas maneras en que podemos entender eso, ver esas maneras en que no estamos aplicando responsabilidad a nuestras vidas y cómo podemos cambiar eso. La primera es responsabilidad por lo que se te ha dado. El maestro les dio diferentes cantidades a cada hombre. No les dijo, esto es lo que yo quiero que tú hagas con este dinero. Se les dio el dinero, se les dio diferentes cantidades. El maestro les confiaba la responsabilidad de tomar posesión de esos recursos, de ese dinero, de esa plata. Y Dios te da responsabilidades. Dios te da cosas. Y a lo mejor tú ahorita estás, pero a mí me dio solo una plata, mientras a él le dio 5 platas. Dios me dio menos a mí que a él. ¿Y tu respuesta va a ser esconderlo? ¿De miedo? ¿De celos? ¿Cuál va a ser tu respuesta? ¿Vas a ser como el tercer hombre que lo esconde, que no hace nada con eso? ¿Hay situaciones en tu vida donde estás atrapado porque buscas culpar, porque no quieres tomar responsabilidad, porque crees que no es suficiente, porque crees que tú no eres suficiente, porque tienes celos de que Dios no te ha dado esto, pero a esta persona sí? Y me pregunto a mí misma, me pregunto a ustedes, ¿qué vas a hacer con lo que se te ha dado? ¿Vas a tomar responsabilidad? ¿Vas a tomar decisiones? ¿Vas a tomar control de tus acciones, de tus reacciones? ¿O vas a apuntar el dedo a alguien más, a tus circunstancias? El segundo punto es el poder de las decisiones. La parábola muestra que los siervos fueron responsables por sus decisiones. Al final, ellos fueron enfrente de su maestro y les dijeron, esto es lo que yo hice con mi dinero, esto es lo que yo hice con lo que tú me has dado. Y los primeros dos actuaron con fe y el tercero actuó con miedo. Y en este punto no importa lo que se te fue dado, no importa la cantidad que se les dio. Tú tienes el poder de tus decisiones en tu vida. ¿Cómo las vas a tomar? ¿En fe o en miedo? Nos tenemos que tomar el tiempo para pensar en un área de nuestra vida donde te puedes sentir atrapado o sin poder. Tal vez es una relación rota, tal vez es una lucha financiera, tal vez es un fracaso personal. Has estado enfocado en lo que no puedes controlar, en lugar de lo que sí puedes controlar. Y hazte esta pregunta. ¿Estoy asumiendo la responsabilidad por cómo respondo a esta situación o estoy dejando que el miedo o la frustración me detengan? Tú estás haciendo ese hoyo y escondiendo lo que tú tienes porque tienes miedo, porque no quieres actuar en fe. Y eso me lleva a la última parte, que es el miedo contra la fe. La persona que enterró su dinero actuó por miedo.
Él evitó la responsabilidad. Él evitó el riesgo. Y al principio, cuando escuchamos la historia de Sara, cuando le preguntan cuánta responsabilidad quieres, ella inicialmente resistió esa pregunta, resistió la idea de responsabilidad, porque pensaba que implicaba la culpa. Pero ya vimos que esas son dos cosas diferentes. Al aceptar su rol, al aceptar su responsabilidad en su camino, ella pasó a vivir empoderada, en medio de una circunstancia muy fuerte, muy difícil. ¿Estás estancado? ¿Estás enterrado porque tienes miedo? Tal vez tengas un talento, un llamado. A lo mejor solo puede ser una situación difícil en tu vida. Lo estás escondiendo. A lo mejor piensas, si no hago nada con eso, pues nadie me lo puede quitar. No puedo fallar. Cuando sigues culpando a otras personas, a tus situaciones, te quedarás en el mismo lugar. Culpas tu pasado, tu situación, tu familia. No entiendes por qué no tuviste esto, por qué no tuviste eso. Piensas, si solo tuviera esto, si solo hubiera hecho esto, tal vez mi vida hubiera sido diferente. Pero la realidad es que tenemos que asumir la responsabilidad por nuestras vidas. El amor asume responsabilidad. La misericordia asume responsabilidad. La compasión asume responsabilidad. El amor inquebrantable elige asumir la responsabilidad. Jesús asumió la responsabilidad. Es como cuando tú eres padre, eres responsable por tus hijos y eres responsable por lo que ellos hacen. Si mi hijo rompe algo, no es necesariamente mi culpa, yo no lo hice, pero es mi responsabilidad encargarme de ello. Es mi responsabilidad pagarlo, es mi responsabilidad reemplazarlo, es mi responsabilidad tener una reacción de compasión ante esa situación. Ya no puedo controlar lo que pasó, pero sí puedo controlar mis acciones, sí puedo controlar lo que yo hago. Y Jesús es así con nosotros. Él asumió la responsabilidad por nosotros, no asumió la culpa, Él no tiene culpa. Él se puso frente a Dios por nuestros pecados. Él actuó en amor y gracia. Él eligió invertir y reconciliarnos con Dios. Y no lo podíamos hacer nosotros mismos. En la cruz, Él cargó el peso de todo lo que nunca podríamos arreglar por nosotros mismos. Es porque Jesús estuvo en la cruz, es porque Jesús pagó el precio que somos libres de la carga, de la culpa y del pecado. Y es por eso que tenemos la libertad y la habilidad de tomar responsabilidad. No tenemos que estar paralizados por el miedo, la vergüenza o el fracaso. En cambio, estamos empoderados para responder a la vida con fe, con responsabilidad. Cuando te das cuenta que Cristo ya cargó con tus cargas más pesadas, puedes enfrentar tus desafíos con confianza porque ya tienes esa misericordia, ya tienes esa gracia. No estás luchando para probar tu valor. Estás respondiendo simplemente a la gracia que ya lo tienes, ya se te ha dado. Jesús no solo nos salvó del pecado, nos salvó para algo. Su sacrificio nos da la libertad de vivir con propósito, con responsabilidad.
Y como escuchamos en la historia de Sara, ella al escuchar esa pregunta de cómo tú vas a tomar la responsabilidad, ella decidió tomar responsabilidad de su vida, de sus decisiones, de cómo iba a vivir su día, sus días. Nuestras decisiones en cómo vivimos nuestra vida pueden reflejar la gloria de Dios. Nuestras decisiones se pueden alinear a Cristo. El miedo del fracaso ya no nos puede definir. En lugar de enterrar nuestros talentos, podemos tomar riesgos. Podemos ponernos enfrente. Podemos confiar en Él, porque Él ya tomó ese cargo. Somos libres de tomar responsabilidad. Somos libres de tomar ese control sobre nuestras vidas y nuestras acciones. Y claro que sí va a haber momentos en tu vida donde te vas a encontrar que no tienes control absolutamente de nada, que te van a pasar cosas que no puedes cambiar, que vas a pasar por situaciones muy difíciles, pero tú tienes control de tú mismo. Tú tienes el control de confiar en Jesús, de confiar en Dios y de mantenerte firme en el camino que Dios tiene para ti. De mantenerte firme en tu fe, de mantenerte firme en lo que tú ya sabes que tienes, en esa gracia, en esa misericordia. No debemos de tener miedo a fallar. No debemos de querer seguir como víctimas en nuestra vida diciendo, es que me pasó esto, ya no puedo hacer nada más en mi vida. Ya no puedo hacer nada más en mi familia. Ya no puedo hacer nada más en mi matrimonio. Sí lo puedes hacer. Y Dios te dio el control para hacer esas decisiones, para hacer esos cambios en tu vida, para mejorar y para seguir en tu vida. Muchas gracias. Espero que les haya gustado esta plática.